Hoy tenemos un lugar en la mesa, Señor. Y una vez más reconocemos que es tu amor y misericordia la que nos sostiene. Por eso al participar de esta cena, Señor, acogemos y nos acogemos una vez más a tu gracia y a tu favor. Y nos sentamos en esa mesa sabiendo que por nuestro propio mérito no tendríamos un lugar. Pero tú eres quien abrió un espacio en esa mesa, un lugar seguro para mí, en el cual me siento perdonado, en el cual me siento amado, en el cual he sido redimido, porque acepto tu sacrificio, tu sangre derramada, tu cuerpo entregado. Participo hoy de la copa y participo del pan con entendimiento y agradecido con el Señor. Puede usted participar en este momento. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a un lugar. Un diácono se acercará a su lugar y va a recibir la copa. Y mientras eso ocurre, le invito a que por un momento más adoremos al Señor, pero en este momento.
Hoy es una bella oportunidad de estar en su casa. Amén. Hoy tengo el privilegio, no, estas están muy de sol. Ahora sí. Hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y hoy vamos a tocar un tema que creo será de bendición para ustedes. Pero he aprendido algo conforme pasa el tiempo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y es que conforme usted más sabe, siente que menos sabe. Conforme uno va entendiendo un poquito más, uno dice, no, ya sé menos, sé menos, sé menos. Y creo que eso lo va dando el transcurso del tiempo. Creo que en parte ese es uno de los visos de la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a compartir una enseñanza que se llama disciplina. Disciplina. Una palabra que utilizamos mucho en el lenguaje cotidiano, la mencionamos mucho, pero poco entendemos. La utilizamos en distintos escenarios, pero de repente desde nuestro entendimiento esa palabra no está tan clara. Y hoy vamos a levantar nuestras manos y con esa humildad de que de repente no sabemos tanto, sino que lo que tenemos en nuestro corazón es su gracia y su misericordia, le vamos a pedir a Dios que nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Conforme Él sabe que necesitamos. Porque a veces una palabra es compartida, pero el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros nos revela algo distinto. Amén. A veces acá se predica y dicen, uy, súper buena la prédica que tenía que ver con provisión. Y uno, ¿con provisión? Yo entendí otra cosa. Claro, es el Espíritu Santo de Dios que nos habla a cada uno de nosotros conforme nuestra necesidad. Entonces hoy levantemos nuestras manos al cielo y digámosle, Señor, revélate a mi corazón conforme tu necesidad. Padre, hoy delante de ti, Señor, estamos. Presentamos este día, consagramos esta palabra, Señor, y te pedimos con humildad que hables a nuestros corazones, Dios. Habla y revélate tu Espíritu Santo a nuestro entendimiento conforme nuestra necesidad. Hoy no venimos, Señor, a pasar el rato. Hoy no venimos a escuchar a nadie. Hoy venimos a escucharte a ti. Venimos a aprender, Señor, del reino de los cielos. Venimos a escuchar, Señor, aquello que nos quieres enseñar. Así que hoy, Señor, te pedimos que vengas con tu precioso Espíritu Santo y te poses sobre nuestro entendimiento con ese don de ciencias maravilloso que tú prometes, y que te reveles a nuestros corazones, confortes nuestras cargas, Señor, y nos levantes para el propósito que nos has llamado, y es de perseverar en el camino de la salvación y cumplir el propósito aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces de aquí para adelante yo ya estoy tranquilísima porque usted le ha orado al Señor que le hable a su corazón. Hoy vamos a hablar de los principios que el Señor instituyó. Y esto lo vemos en Génesis 1:2, y la palabra del Señor dice, la tierra estaba desordenada y ¿qué? Vacía, y en ese momento nosotros entendemos que el Señor entró a establecer su orden. Cuando el Señor dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿Él qué vino a hacer? A ordenar. Y cuando Él vino a ordenar, estableció unos principios y unas leyes naturales. Él estableció el mundo bajo unas leyes que son inquebrantables, que no tienen que ver con que creamos o no creamos en ellas, simplemente existen. Como por ejemplo la ley de gravedad. Si usted tira una manzana al piso, ¿qué va a pasar? Se cae.
¿Importa que usted crea en la ley de gravedad o no crea? ¿Que usted conozca o no conozca la ley de gravedad? ¿Que usted entienda todo lo que hay aliado a la ley de gravedad? No, simplemente existe, porque es un principio sobre el cual Dios ordenó el mundo. Aquí no se trata de que usted tire una manzana y empiece a orar y a reprender y esa manzana no se va a caer, porque ¿qué va a pasar? Se va a caer. Es un principio natural con el cual Dios fundó el mundo. Y así hay muchos principios que rigen el mundo. Por eso de repente sería muy útil cuando uno encuentra la verdad de Cristo y la salvación, que a uno le entregaran una hojita en Excel o en Word explicándole todos los principios espirituales que rigen el mundo. De esa manera usted y yo nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas, porque entenderíamos cómo funciona desde los principios espirituales el mundo. Y es aquí donde nosotros, al desconocer esos principios, empezamos a cometer muchos errores. Y cuando empezamos a cometer muchos errores, empezamos a decir: es extraño, ¿por qué si el Señor a mí me ha hecho tantas promesas, por qué no se cumplen? Y desconocemos que todas las promesas de Dios tienen políticas, condiciones y restricciones. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando han ido a un supermercado y usted ve un producto que está muy barato y usted se emociona y usted echa 1, 2, 3, 4 y cuando va a la caja registradora dicen: solo aplica para tarjetas Cencosud. Y usted coge los productos y nuevamente los saca y usted se va desilusionado. Pero usted no puede decir: ay, me engañaron. Usted lo que dice es: ay, debería yo tener la tarjeta Cencosud. Entonces, así mismo funcionan las promesas de Dios. Las promesas de Dios operan bajo unos principios que si usted no cumple, usted no puede decir: ay, esa promesa no existe. Así como no podemos decir que esa promoción no existe. ¿La promoción existe o no existe? Existe, pero usted no cumple los requisitos para que esa promoción sea aplicada a usted. Yo he pasado unas vergüenzas con eso que no se alcanzan a imaginar. Y esas promesas de Dios que existen, de repente nosotros no logramos verlas porque no cumplimos las políticas, condiciones y restricciones. Investigando un poco, descubrí que en la Biblia hay algo más de 3,000 promesas. Y en la Reina Valera, los que se han sentado juiciosos, porque yo no me senté a contar, realmente no, dicen que hay 3,565 promesas, un montón. Y esto me llevó a pensar: ¿cuántas promesas Dios me ha hecho a mí? Y de repente hoy es importante pensar: ¿cuántas promesas Dios le ha hecho a usted? ¿Las recuerda? ¿Las tiene en su mente y en su corazón? Hay gente que las escribe, hay gente que las pone en su cuaderno, hay gente que las subraya en su Biblia, hay gente que las graba en su corazón. Pero el Señor a todos nos ha hecho promesas, muchas, muchas. Pero de repente no nos hemos sentado a pensar cuál es el principio que rige esa promesa. Y yo aquí traje un compendio de algunas de las promesas que recordé que el Señor a mí me había hecho. Y cuando entré a hacer esa revisión de las promesas que Dios me había hecho, encontré en Salmos 41:1 que el Señor me había dicho a mí una vez: bienaventurado el que se preocupa del pobre. En el día malo lo librará el Señor. Pero yo que entendí que el Señor me había dicho que en el día malo Él me iba a librar. Y obvié la primera parte. ¿Y a quién librará el Señor?
al que se preocupa por el pobre. Esa es la política, condición, principio que rige esta promesa, la que está contenida en Salmos 41:1. Y la de Jeremías 33:3 es una promesa que a mí me hace llorar y la recuerdo mucho en los momentos de angustia, y de repente usted también la tiene en su corazón. El Señor se lo ha prometido: clama a mí y yo te responderé. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen. ¿Pero qué tenemos que hacer? Clamar a Él. Porque es imposible que el Señor nos responda si no le clamamos. Imposible. Porque hay una política, una condición y una restricción. Ahora tendríamos que entender qué es clamar. ¿Usted ha escuchado a una persona clamar? ¿Usted sabe lo que está pasando en Venezuela? El pueblo está clamando, gritando, movilizándose en las calles, mostrando que necesita un cambio. Eso es clamar. Pero nosotros de repente decimos: ay, Señor, tú conoces y tú me respondes. Eso no es clamar. La política, la condición y la restricción dice: clama a mí. Y si yo clamo a Dios, ¿Él qué hará? Me responderá. Por eso yo creo que Dios le responderá a Venezuela. ¿Cuándo? No sé, pero sé que le responderá. Yo sé que le responderá. Yo sé. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿qué dice en rojito? El que cree en mí. ¿Cuál es la política, condición y restricción? Creer en Él. Y el que está muerto vivirá. Promesa de salvación. ¿Pero qué hay que hacer? Creer. Éxodo me encanta, 20:12. Me encanta la segunda parte de la promesa. Dice: para que tus días se prolonguen en la tierra, ¿qué tengo que hacer? Honrar a padre y madre. ¿Existe promesa sin el principio? Claro que no. Si usted quiere tener larga vida en esta tierra, tiene que honrar a padre y madre. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Quién tendrá éxito y todo le saldrá bien? El que nunca se aparta de la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice: el que medita en él de día y de noche. Esa persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche y guarda y cumple todo lo que está escrito, tendrá éxito en su vida. En Salmo 126 dicen: los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Pero qué hay que hacer? Sembrar con lágrimas. Sembrar con lágrimas. En Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. ¿Pero qué es necesario para tener la paz de Dios en el corazón? Que no se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo. Esa es la promesa de Dios para tener paz. No tener miedo, confiar en Él. En Éxodo 19:5, ¿qué dice? Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Y este es un compendio, creo que falta otra, Yeritas, la anterior, de las promesas que Dios ha hecho en mi vida. Y yo creo que me puedo quedar aquí, son 3.600. Si ustedes tienen tiempo, yo con mucho gusto les subrayo en rojo una por una, porque en rojo está la política, la condición y la restricción. Y yo estoy seguro que Dios a usted le ha hecho muchas promesas,
Pero de repente, tal vez, como yo, no se ha sentado a analizar cuál es ese principio que rige esa promesa. Hay una que la voy a llamar la promesa top en mi vida. Porque cuando estaba revisando el Señor a mí que me había prometido, me di cuenta que ha sido muy generoso. Pero creo que Juan 12:26 para mí es lo más importante. Todas son importantes, pero a mí me ministra mucho. Y dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también está mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. A mí me ministra mucho. No me alcanzo a imaginar que sea que el Padre lo honre a uno. O sea, me parece inmerecido. O sea, imagínense en pensar que el Padre lo honre a uno. Pero claramente hay una política, condición y restricción, y es el que sirve a Cristo. Y entré a revisar qué era servir. Estoy lejos. Servir. Una palabra corta pero grande. Sin límites, sin condiciones, sin restricciones, con entrega, con ahínco, con esfuerzo, con honorabilidad, sin quejas, sin lágrimas, sin lloro. Creo que alcanzo a cumplir 2 de todo lo que acabo de decir, porque sirvo y lloro. Entonces no. Y así estoy segura que Dios a usted le ha hecho muchas promesas. Pero el punto es el principio, el orden desde el Génesis que acobija esa promesa. Y hoy hablaremos de cómo se forjan los principios en la vida de uno. Y es que los principios se forjan desde una ley natural que está contenida en la Biblia. Y esta ley natural la encontramos en Génesis 1:11 y dice: después dijo Dios, produzca la tierra verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según de género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. El Señor instituyó uno de los principios de los cuales más hablamos. ¿Cuál será ese principio? El de la siembra y la cosecha. Y es que este principio natural es la manera como se forjan los principios. Tú siembras y cosechas, pero la siembra, ¿cómo debe ser? Con disciplina. Es imposible obtener una cosecha si se siembra sin disciplina. ¿Alguien ha estado cerca de los procesos del campo? ¿Alguien sabe lo que es sembrar? Ustedes imaginan una persona que siempre diga: ay, hoy tiro la semilla y no le echo agua en 20 días y no le echo abono. ¿Será que se dará algo? La siembra es un proceso que se caracteriza por tener disciplina. Hay unos tiempos, hay unos frutos. ¿Es posible que un fruto de tierra caliente se dé en tierra fría? Disciplina, constancia, orden. Y de esa manera, con disciplina, es que se forjan los principios. De repente, para nosotros, la palabra principios es una palabra que se supondría fueron forjados en nuestra casa, porque está comprobado que es mucho más predominante la enseñanza y el aprendizaje que la genética. ¿Sabía eso? Claro, la genética tiene un factor importante, pero ¿qué es lo que más nos marca a nosotros como personas? Lo que aprendimos desde la enseñanza. Y se supone que esos principios debieron estar forjados desde la enseñanza, pero en muchos casos no fue así. En muchos casos aprendimos cosas distintas. Y por eso es que Cristo viene a nuestras vidas y nos dice: las cosas viejas, y aquí todo es hecho nuevo.
Hay que empezar a forjar principios de desarrollo espirituales en la vida de uno. ¿Y cómo se forjan esos principios? Con disciplina, tema que vamos a hablar el día de hoy. Hay 3 enfoques de la disciplina. El primero es la disciplina como conjunto de saberes. Las disciplinas ciencias, las disciplinas médicas, la disciplina de saberes. De esa no vamos a hablar hoy. De las ciencias aplicadas no vamos a hablar. Del conjunto de saberes no vamos a hablar. Hay otro enfoque y es la disciplina como corrección. De esa tampoco vamos a hablar hoy, porque es un tema grandísimo y tan importante, porque la Biblia dice en Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento está ¿qué? La soberbia. Y una persona soberbia es aquella que no se deja corregir. Una persona soberbia literalmente es aquella que lleva a tener un sentimiento de superioridad y que cree que las únicas ideas válidas son las propias y menosprecia las ideas de los demás. Entonces este tema de corrección es tan grande que no vamos a tocar el día de hoy. Pero la disciplina, la Biblia la toca muchas veces desde el foco de la corrección. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustan que nos corrijan? Toca predicar de la disciplina con el enfoque de la corrección. Porque la Biblia habla muchísimo de que el Señor resiste a los soberbios. ¿Y usted sabe qué es resistir? Que uno no se aguanta. El Señor no se aguanta a una persona soberbia. Dice que la mira de lejos. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy nos vamos a enfocar desde la disciplina entendida como la constancia. Y la disciplina, dice la RAE, que es orden, observancia, obediencia, rigor, método, regla y norma. Es decir, lo digo yo parafraseando, son siembras pequeñas pero constantes. La palabra disciplina en griego tiene una palabra que se llama agonizomai, que literalmente significa competir por un premio. Y figuradamente significa contender con un adversario. ¿Cuál creen que es ese adversario? Uno mismo. Porque para tener un proceso de disciplina, a la primera persona que yo debo vencer es a mí mismo. Yo soy mi principal adversario. Y eso es lo que busca la disciplina. Generar un esfuerzo, un rigor, una vitalidad, una constancia que yo pueda vencerme yo mismo. Y ahí sí, les compro aquella frase de cajón, sacar mi mejor versión. Claro, cuando te derrotes tú mismo y logres sacar lo mejor que hay de ti. Eso es lo que hace la disciplina. En el ámbito del mundo secular, hay un pensador muy importante de ciencias administrativas que se llama Gladwell. De repente ustedes lo han escuchado, sobre todo los que estudiaron administración. Y es aquel estudioso de ciencias administrativas que estableció la ley de las 10.000 horas. ¿La ha escuchado? Y es que para uno ser un experto necesita 10.000 horas de práctica. 10.000 horas. Y establece una escala en la cual dice con menos horas uno en qué nivel está. Y esto lo hace enfocado porque más allá de la revelación de la Biblia que nosotros como hijos de Dios tenemos, el mundo también ha entendido este principio de la disciplina. Y de hecho en ciencias administrativas dicen que la disciplina es la llave del éxito. Y dicen también que rápidamente la disciplina puede vencer a la inteligencia, a las conexiones, al capital y a todos aquellos otros componentes que pueda generarle éxito a una persona. Dicen que la disciplina tiene la capacidad de poner cerca aquello que todos los demás solo ven como un sueño. Esa es la característica y el poder de la disciplina.
Y hay una gráfica muy potente que habla de los niveles de experticia, porque si uno quiere ser bueno en algo, no necesita solamente saber, porque hoy todo el mundo sabe de todo. Hoy las redes sociales hacen sentirle a todo el mundo que es experto en algo. Marketing, ay sí, yo sé de marketing, muy fácil. Administración, ay, muy fácil. Presupuesto y gasto, sencillísimo. Ser mamá, ay, muy fácil. Escucha activa, escucha pasiva, sencillísimo. Ser pastor, oh, facilísimo. Pero esta ley de este administrador habla que no se trata solamente de saber. Es más, que saber no te lleva a nada. Lo único que te lleva al éxito es la práctica. El conocimiento llevado a la práctica. Y aquí hay una gráfica que se nota que la cogí de internet porque está pixelada y dice cuáles son los niveles según las horas de experiencia que uno desarrolla. 1 hora, nivel básico. 10 horas, nivel de ampliación. 100 horas, nivel medio. 1000 horas de práctica, nivel especialista. 10.000 horas, nivel experto. ¿Dónde se ubica usted en aquello que para su vida es relevante? Yo soy predicador, ok, ¿cuántas horas de práctica llevas? Porque eres experto cuando tengas 10.000. Oh, yo soy siervo de Dios, ok, ¿cuántas horas de práctica llevas? ¿Ya llevas 10.000 horas de servicio a Dios? Porque cuando lleves 10.000 horas de servicio a Dios, eres un experto. Pero bueno, no, si quiere un especialista, pues el Señor también necesita especialistas, claro. Pero el éxito, la excelencia, está ubicada en el nivel experto. Soy músico, ok. ¿Ya tienes 10.000 horas de práctica? Porque hoy es muy fácil menospreciar lo que el otro hace. Pero hay una diferencia entre quien se arriesga a hacerlo y quien se queda sentado pensando en cómo lo hace el otro. Y es que aquel que se lanzó y está acumulando sus 1000 horas de vuelo, sus 1000 horas de práctica, se lanzó, está acumulando horas de práctica. Lo hace mal, lo hace regular, todavía le falta, claro, pero pronto será experto. Y cuando sea experto será imparable. Y el mundo entendió eso. Yo no sé si usted lo sabe, pero en las ciencias aplicadas, para uno tener un cargo, le piden mínimo 10.000 horas de experto. Porque nadie va a dejar algo muy importante a alguien que simplemente dice que sabe. Y por eso el nivel de práctica solamente se desarrolla con disciplina. Disciplina. Y hagamos una cuenta sencilla. Hablemos de lo que a nosotros nos compete. Horas de práctica en disciplinas espirituales. ¿Cuántas son nuestras horas de práctica? ¿1 hora al día? ¿2 horas al día? ¿3 horas al día? Digamos que 1 hora. Digamos. Pero eso es duro. ¿Saben por qué nació la oración a las 5:30 de la mañana? Como un ejercicio de disciplina espiritual. Porque estamos diciendo, oramos, sí Señor, y vamos haciendo chocolate. ¿Eso es disciplina? No es disciplina. Disciplina es hacerlo con orden, rigor, esfuerzo y constancia. Eso es disciplina. Mientras usted hace el chocolate, o el chocolate le queda dulce, o la oración le queda mal hecha. Cualquiera de las dos. Por eso, en este nivel de experto, nosotros debemos trabajar nuestras disciplinas espirituales. 1 hora diaria. ¿Al mes cuántas horas son? 30. Al año, 360. En 10 años, 3.600. 30 años para acumular 10.000 horas. Con 1 hora diaria.
30 años para decir que más o menos somos expertos en los caminos de Dios, que entendemos las prácticas y las disciplinas espirituales. 30 años. ¿Y qué de aquellos que se acuerdan de Dios solamente cuando tienen el problema y la dificultad? ¿Cuándo terminarán ese proceso? ¿Cuándo serán expertos en los caminos de Dios y harán más o menos las cosas bien? Se podrán enfocar a desarrollar una vida distinta y con base en la disciplina desarrollar. Pero el punto es que Mozart empezó a los 7 años, pero compuso su primer éxito a los 21. Ya iba caminando sus 10.000 horas. De los 7 años a los 21, con dedicación extrema, logró recorrer muchas horas que lo llevaron al nivel experto. Pero hoy nosotros, y más como latinos, estamos sumidos en una cultura de no disciplina, en la cual medio saber algo ya es suficiente, y no nos interesa profesionalizar ni nuestra fe, ni nuestros credos, ni nuestras relaciones, porque creemos que de cualquier manera es suficiente. Y hoy convivimos con una vida llena de mediocridad, llena de dolores y llena de promesas de parte de Dios no cumplidas. ¿Por qué? Porque no damos la cuota de la disciplina. Hoy yo quiero traer un ejemplo que de verdad cautiva mi corazón, y es el ejemplo de Daniel. Y vemos en Daniel 6:10 lo siguiente. La Biblia dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Contexto: lo iban a matar. Prohibieron que oraran, lo iban a matar. Si él lo hacía, lo iban a matar. ¿Y Daniel qué hizo? ¿Dejó de orar? No. La Biblia dice que por el contrario, ¿cuántas veces se arrodillaba él? Lo hacía con disciplina, lo hacía con constancia. Y luego vemos en el versículo 22 que cuando efectivamente lo apresaron, el Señor envió a su ángel y lo protegió. Cuando lo echaron a la cueva de los leones, ¿recuerdan? Lo protegió. Y yo decía: Señor, pero duro, ¿no? Oró, igual lo encarcelaron, igual sufrió. Y el Señor me llevó a Salmos 46:1-3. Salmos 46:3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Van 2 promesas. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y en naranja puse: no temeremos, porque esa era la política, la condición y la restricción. ¿Tú quieres que Dios sea tu amparo y tu fortaleza? No temas. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él no temió. Y la característica que nos permite ver que Daniel no temió fue porque él abrió sus ventanas. Él no tuvo miedo. Y como no tuvo miedo y aplicó la restricción, la política, el principio, ¿qué hizo Dios? Lo libró el día malo. La constancia y la disciplina forjan principios que usted y yo no aprendimos en casa, principios que no vienen en nuestra genética, principios que no vienen en nuestro chip. De repente tendremos algunos, pero son muy pocos los principios espirituales que nosotros tenemos. Y así es que todo lo que uno siembra, eso mismo recoge. Y hay mucha gente que se para y dice: Señor, ¿qué pasa? No me gusta mi economía, no me gusta mi marido, no me gusta mi esposa. Si a ti no te gusta tu cosecha, pues revisa qué siembras, porque es imposible recoger lo que no se ha sembrado. Imposible.
Hay esposos que viven desesperados con su esposa. Qué persona tan cansona, tan problemática, tan conflictiva, nada le gusta. Pero hombre, está sembrando infidelidad, está sembrando pornografía, está sembrando palabra áspera. ¿Qué querías recoger? ¿Una dulce pera del olivo? Lo que tú siembras, eso mismo recoges. Esto es un principio natural. No se trata de que tú lo creas o no lo creas. Se trata de que Dios lo estableció en el Génesis 1:11. Lo que tú siembras, eso mismo recoges. Hay gente que dice, pero yo no recojo nada si no siembras. Yo no tengo amigos. Eres mala leche, criticón, fastidioso, no te gusta nada, todo le encuentras el punto. ¿Qué amigos vas a tener? No vas a tener amigos. Y nosotros estamos acostumbrados a ver solamente la promesa, pero no vemos el principio. Y el principio es muy claro. Lo que tú siembras, eso mismo recoges. Y así hay un montón de principios, los vimos, que activan promesas. Hay gente que dice, no me gusta mi economía, no me alcanza para el arriendo, no me da. ¿Qué haces con tus bienes? ¿Honras a Dios con tus bienes? ¿Traes las primicias de tus frutos? No, ¿ok? ¿Qué esperas si tu siembra no da para una buena cosecha? Mamás que viven desesperadas con sus hijos, pero son mamás que siembran regaños, que por todo generan un conflicto y que no ejercen disciplina. Porque para uno tener un hijo con principios y sirviendo a la casa de Dios, necesitamos sembrar en ellos disciplina. Y si tú no siembras disciplina, dime qué vas a recoger. Hay papás que tienen miedo de decirle algo a los hijos, porque pobrecito el niño de 34 años, de pronto lo traumatizo. Y hay papás que tienen temor. ¿Cómo le voy a decir que vaya a la iglesia? Él ya está grande, él verá. Lo que tú siembras, eso recogerás. Los hijos necesitan disciplina. Necesitan disciplina. La Biblia dice que el padre que ama, disciplina. Mi hija Ana María, 5 años, cogió el cable de mi celular como si fuera una melcocha y lo empezó a masticar. Yo salgo, como la mamá sabia y prudente que soy, miro ese cable, digo, ¿qué pasó con mi cable? ¿Quién se le tiró encima? Y todos dijeron, no, pues ¿cómo dejas el cable encima del colchón? No lo voy a decir. ¿Cómo dejas el cable encima del colchón? Eso no está bien. El problema es tuyo porque dejaste ese cable ahí. Y el cable no se pone encima de la cama. Y yo como buena mamá dije, yo con esta no me quedo. Cogí mi cable, me fui para la cocina, lo revisé haciendo una labor investigativa de nivel 4. Necesitaba entender qué había pasado con mi cable. Lo revisé, lo miré a la luz y encontré un pequeño molar. Dije, María José, no, descartada sospechosa número 1. Mi esposo estaba entre los sospechosos realmente. Tengo que confesar que sí estaba entre los sospechosos. Pero el que más aplicaba era Ana María. Y la llamé y la miré con voz de dulzura. Y le dije, princesa, ¿tú mordiste mi cable de celular? Y ella, que es inteligente, me miró, respiró y dijo, ay, sí, mamá. Y yo, paso inteligente, no lo negó. Yo valoro tu verdad, tu sinceridad, lo valoro. Pero todo en la vida tiene consecuencias. ¿Cómo me vas a pagar mi cable? María José me miró con cara de dictadora. Yo no miré a nadie porque no necesitaba apoyo moral en esta situación. Yo podía sola. Le dije, necesito que me pagues mi cable.
¿cómo me lo vas a pagar? Va y coge su billetera, saca la plata que le da con mucha alcahuetería mi suegro, mi cuñada, la abuela. Ella va y les vende una manualidad en 5,000 y ellos, ay sí mamita, eso vale 5,000, 10,000. Y va y saca su cartera llena de ahorros y de monedas y me empieza a pagar. Saca una moneda y yo, no es suficiente. Saca otra moneda, no es suficiente. Eso vale mucho, Ana María, no es suficiente. Me pagas mi cable. Y literalmente la hice desocupar la billetera. Y ella cada vez que sacaba una moneda respiraba, le dolía mucho. Y yo sentía en mi corazón que me iba a desmayar. ¿Cómo podía ser yo de dura con mi hija? Y cuando ya sacó, me dijo, no tengo más. Y yo le dije, pues trabaja y la consigues, pero a mí me pagas mi cable. Necesito mi cable de vuelta, porque tú sabes que los cables no se muerden y las cosas de los demás se respetan. Ella se fue llorando. Junior fue a primeros auxilios emocionales. Yo me quedé en mi rigor de mamá. Cogí esas monedas y no, yo pensé, las voy a llevar a la iglesia para santificar esta situación, las voy a ofrendar. Y en mi corazón tenía dolor. Yo no necesito las monedas de mi hija. De verdad no necesito que me pague el cable. Pero el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y si tú no estás dispuesto a sembrar disciplina en tus hijos, cosecharás hijos consentidos que te avergüencen, hijos consentidos que te den dolores de cabeza. Y tu hijo puede estar en tu casa y necesita disciplina, pero cuando tu hijo esté fuera de casa y esté equivocado, necesita consejo. Y si tú no tienes la capacidad de poner un consejo firme y una posición firme, aunque tu hijo esté fuera de casa, vas a cosechar los frutos, porque del tamaño de tu siembra será tu cosecha. E insisto, si a ti no te sirve y no te gusta lo que estás cosechando, revisa lo que estás sembrando, porque ese es un principio natural de la vida. Así es como funciona. Dios instituyó así el mundo. Tú puedes creer, no creer, no. Así es. Y hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con ese principio, a mí no me parece. No, no estamos debatiendo si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Estamos diciendo cómo funciona la vida. Tengo una nueva amiga hace muy poco, es una amiga de 2 meses. Tengo mucha facilidad para entablar amistades. Y de repente nos hicimos amigas, pum, tintico, pum, conversación, pum, chismecito, que son alianza, lazos de amistad, pum. Y ahorita está pasando una situación dolorosísima. Y me escribió, me pasó ta. Y yo, por supuesto, dije, ahí estoy para ti. Y ahí he estado para ella. ¿Qué sembró ella en mí? Tiempo, café, atención, un chatcito. Pero si tú no siembras en la gente cercanía, no esperes ni incondicionalidad ni amistad, porque no puedes esperar lo que tú no has sembrado. Amén. Sí, yo sé que el principio de la siembra y cosecha no es fácil, porque es más sencillo no echarle la culpa a los demás. Y es más fácil uno excusar los frutos de su vida en los demás. Tal cual pasa con los trabajos. ¿Por qué ascienden a Juan? ¿Por qué ascienden a Pepe? ¿Por qué a este le pagan más? ¿Por qué este tiene trabajo? ¿Por qué? Porque su siembra laboral ha sido buena. Se ha esforzado, ha estado más tiempo, es el primero que llega, es el último que va, no entrega un informe mediocre, se pone la camiseta, suda la camiseta. Por eso, porque el que siembra, recoge. Amén. Y es aquí donde se nos abre el capítulo grande, y es el capítulo de las oraciones no contestadas. Y el Señor reveló algo a mi corazón
tan importante. Y es que Gálatas 6:9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué tenemos que hacer? No cansarnos, segaremos. Pero si usted se cansa, ¿va a segar? No. Y ahí nos está hablando de la constancia, característica fundamental de la disciplina. Hay personas que hacen lo bueno una vez, hace 10 años, y esperan seguir recogiendo hoy lo que hicieron hace 10 años. Hay personas que dicen: pero es que yo servía con toda la fuerza a la casa de Dios, y yo entregaba mi tiempo y entregaba mi talento y lo hacía bien. ¿Y cómo lo haces hoy? Mediocremente. ¿Cuándo lo hacías bien? Hace 10 años. ¿Hoy puedes recoger de lo que sembraste hace 10 años? No. Porque las siembras son constantes, constantes, constantes. Yo no puedo recoger lo que sembré hace 10 años. No puedo. Lo puedes recoger si no lo has cosechado. Pero si ya lo cosechaste, no puedes volver a recogerlo. Porque las siembras son constantes. Y por eso Jesús enseñó que pusiéramos la otra mejilla. Mire lo interesante de esto. ¿A usted le gusta poner la otra mejilla? No, a mí tampoco. Para nada. Me cuesta. Me da rabia. Digo, esto es injusto. Pero lo hago porque entiendo que es un principio. Y tan importante es esto que enseñó Jesús, porque eso es una siembra. Cuando Jesús enseñó que pusiéramos la otra mejilla, ¿a qué nos estaba enseñando? A sembrar. A sembrar. A sembrar humildad, a sembrar nobleza, a sembrar lo bueno, a ser mansos y humildes de corazón. Nos estaba enseñando a sembrar. Porque si nosotros ejercemos esa siembra, a su tiempo cosecharemos. Por eso la Biblia dice que la palabra blanda quita ¿qué? La ira. Es una siembra. Si usted siembra una respuesta blanda, ¿qué va a recoger? Tranquilidad. Es una siembra. Pero si usted responde al mismo nivel, ¿qué va a cosechar? Conflicto, problema. Hay una parte importante cuando nosotros entendemos los principios de Dios. Y esa parte importante son las oraciones que el Señor no nos ha contestado. ¿Alguno de los que están aquí tienen alguna oración embolatadita? Algo por lo que usted ha orado y no parece que esa oración está embolatadita. Yo tengo varias. Y en mi corazón he preguntado: Señor, ¿por qué no contestas esta oración? No es el tiempo, no me conviene, porque uno empieza a argumentar, ¿no? Es que no me conviene, por eso es que no ha ocurrido. A mí no me conviene tener un BMW, este país tan inseguro. Pues Dios me está protegiendo, obvio. Pues yo quiero un BMW, he orado por un BMW, pero no, pues el Señor no contesta porque es que realmente es muy peligroso, no se vería bien. Y el Señor me respondió: deja de orar por cosas que yo desde el principio ya dije que sí. Cumple los preceptos, cumple la herramienta, cumple la llave. El principio es la llave que da la respuesta a la promesa. Y no ores más a mí por eso. Porque hay oraciones que nosotros nos podemos desgastar haciéndole al Señor. Señor, cúrame, Dios mío, los triglicéridos, Dios. Tú sabes que sufro con esto. Y sale y se harta cuánta harina hay, cuánta azúcar hay, y dice: uy, no, Señor, tú sí de verdad es que no contestas ni una oración. ¿Cómo? Si no está cumpliendo el principio de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
y que hay que administrarlo de una manera correcta. Debe haber hartos con triglicéridos o esposas de gente que tiene triglicéridos o algo así, porque es extraño ese aplauso. Y así deben haber muchas oraciones que no se contestan. Señor, cambia mi matrimonio. Cumple el principio. Sé hombre de una sola mujer, no áspero, no tosco, no dado al vino, responsable. Ese es el principio. Ese es el principio. No ores a Dios por eso. No ores de verdad por eso. Cumple el principio. Y si tú cumples el principio y no se da, pregúntale a Dios por qué. Pero no ores a Dios por algo por lo cual tú no estás cumpliendo un principio. Porque Él instituyó los principios desde Génesis 1:2. Y desde ahí, como lo pudimos ver en la serie de promesas, está la llave de cómo esas oraciones son contestadas. Yo puedo decirlo por testimonio. Hace muchos años, muchos, qué oso, muchos, el mínimo estaba en 137,000 pesos. Hace muchos años, a mí me costaba diezmar 13,700 pesos. Y eso casi me generó un trauma porque me acuerdo en cuánto estaba el mínimo. O sea, de verdad. Y me costaba. Y era una vida, retadora. Data crédito, le iban a quitar el apartamento a mi mamá, el drama, la cosa, corintellado 1, 2, 3, le demos la leche a don Manuel y todo lo que ustedes imaginen. Pero algún día a mí me fue revelado el principio de honrar a Dios con mis bienes. Y no fue porque yo hoy honré a Dios con mis bienes y mañana entonces todo. No. La disciplina es una siembra pequeña y constante. Y con esa siembra pequeña y constante, yo empecé a honrar a Dios con mis bienes. Empecé, aunque eso me dolía, sacar esos 13,700 pesos. ¿Ustedes se imaginan el momento de la ofrenda lo que era para mí? Yo sacaba y eso, la billetera, y un día, fijo, se me quedó. Eso era una cosa en mí. Yo sé que en usted no, en mí, difícil. Y empecé diezmando 13,700, luego 15,000. A los 2 años me subieron un poquito el sueldo y seguí con mi siembra de disciplina, constante y pequeña, constante y pequeña, constante y pequeña. Y algún día ya me subieron el sueldo, constante y pequeña, constante y pequeña. Pasaron 5 años, mi primer ascenso, ya me ganaba 1,000,000 de pesos y me costaba 30 veces más ofrendar. Y hablé con alguien que abrió mi corazón, me dijo, eso es muy sencillo, ¿te cuesta mucho ofrendar? Claro, pero ya me gano 1,000,000, obvio. Y yo pensé que me iba a decir, no, entonces ahora ofrenda el 2%. Me dijo, es simple, si tú no puedes mantener tu ofrenda constante y pequeña, oremos a Dios para que te vuelvas a ganar 13,700 pesos. Así de sencillo. Así Dios soluciona todos los problemas en nuestra vida. Si nosotros no sabemos administrar lo que el Señor nos ha dado, segaremos lo que sembramos. Y cuando Él me dijo eso, tengo que reconocer que me vino mucho temor en mi corazón. Y yo, ¿qué tal? Este me está amenazando. No, pues sí, qué miedo. Mi Dios es más grande que la amenaza de este. Pero el principio de Dios empezó a ser revelado a mi corazón. Y yo creo que por eso nosotros nunca le decimos a nadie, diezme, ofrende. No, eso es algo que Dios revela al corazón. Y cuando ese principio es revelado al corazón, y yo sé que aquí hay gente que comprende lo que estoy diciendo porque es testimonio de eso. Cuando uno honra a Dios con sus bienes, cuando uno honra a Dios con su dinero, cuando uno aparta una
parte de lo que Dios le ha dado para dar al necesitado, sin decir, ay, es que ese necesitado se agradece, ay, pero si esa plata sí será bien invertida. No, uno no mira eso. Cuando uno siembra con el corazón correcto, de una manera constante y de una manera pequeña, siempre, Dios abre y cumple su promesa. Él abre las puertas y las ventanas de los cielos hasta que sobra y abunda. Y las personas que les ha sido revelado el principio de la ofrenda saben de lo que estoy hablando. Y saben que cuando entendieron ese principio, el Señor nunca los ha abandonado en su economía. Y saben que siempre en su casa ha habido provisión, ha habido pan. Porque el Señor no es fiel a usted y a mí. Él es fiel a su palabra. Y si Él lo dijo, así es. No, yo no estoy de acuerdo, porque es que no debe ser así. Debe ser que lo que siembra Pepe lo recoja Juan. Tú puedes pensar eso. Pero el principio no es así. Y el principio funciona porque así fue instituido. Así que si tú tienes alguna oración que está embolatada, es tiempo de que te detengas a pensar por qué está embolatada esa oración. Porque Dios no ha respondido. Y claro, más allá de orar porque Dios responda, lo que tienes es que arrodillarte y clamar porque Dios te revele a ti el principio que habilita esa promesa. Esa es la oración que debemos hacer. Señor, pon en mí los principios que abren tus promesas, Dios. Esa es la oración que debemos hacer. Debemos pedirle al Señor, no que haga un milagro. Miren, Él lo puede hacer. La misericordia de Dios lo hace. Hay personas que no han pagado el arriendo y Dios en su misericordia viene y hace un milagro y le envía lo del arriendo. Pero eso es misericordia. Eso no es promesa de Dios. Porque la promesa de Dios es que no pedirás prestado, sino que prestarás. Esa es la promesa de Dios. Claro, Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Su misericordia y su gracia son muy grandes. Él puede venir y te puede sanar. Pero si tú sigues comiendo mal, ya no vas a estar enfermo de los triglicéridos, ahora vas a estar enfermo de la diabetes. Entonces, eso es misericordia de Dios y Él lo hace. Pero Él vino es a cumplir en nuestras vidas sus promesas. Y las promesas de Dios, insisto, se cumplen a través de los principios. Así que esta es una mañana en la cual debemos pedirle al Señor que nos revele cuáles son esos principios que no han sido revelados y que no hemos entendido en nuestro corazón. No podemos seguir viendo solamente la promesa. Tenemos que pensar cuál es ese principio habilitador de las promesas. Porque si seguimos pensando así, vamos a pensar que tenemos un Dios malo, un Dios que olvida, un Dios que no responde. Y Dios siempre va a responder porque Él estableció unos principios. Pero jamás lo hará en contra de lo mismo que Él ha establecido. No lo hará. La disciplina, entonces, en resumen, como ya lo hemos dicho en distintos momentos hoy, es una siembra constante y pequeña. Y que, como dice Gálatas, si no nos cansamos, recogeremos. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de ejercerla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha. ¿Qué produce la disciplina? Una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados para ella. Así que si tú quieres ver el cumplimiento de las promesas de Dios, debes tener disciplinas espirituales. Corintios 9:25 dice: todos los deportistas se entrenan con mucha ¿qué? Disciplina.
Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, mas nosotros en cambio lo hacemos por uno que dura para siempre. Amén. Esta es una mañana en la que debemos comprender la importancia de la disciplina en nuestra vida. Vimos que la disciplina, sacada desde su raíz etimológica en griego, es luchar contra uno mismo. Y si usted y yo aprendemos a ser personas disciplinadas, no habrá otro camino que el éxito. No hay otro camino. Porque la disciplina, esa siembra constante, permanente y pequeña, como dice Zacarías, dará tiempo a su fruto. Zacarías dice: no menosprecies los inicios pequeños. Y hay gente que dice, poniéndolo en la forma más trivial: mañana me voy a levantar a hacer ejercicio. Se levanta mañana. El martes se levanta. El miércoles no se levanta. El jueves está lloviendo. El viernes yo no he visto mucho resultado, así como que yo diga que cómo me ha servido el ejercicio. No, ya no lo voy a hacer todos los días, ahora 3 veces a la semana, pero vea, fijo. Arranca nuevamente el lunes. El martes dice que le dio un dolor de espalda al ejercicio durísimo, no puede volver. Vuelve el jueves. El jueves dice que ¿qué hace? Que si ejercicio o trabaja, porque no puede hacer las dos. Y cuando están en una conversación, hablan del ejercicio y dicen: no, yo sí estuve haciendo ejercicio un tiempo, pero yo no vi muchos resultados. No los viste porque no había disciplina. Y si eso es en su expresión más trivial, que es el ejercicio, que por cierto, si usted hoy siembra ejercicio, tendrá una vida adulta un lulo. Pero si usted no siembra hoy en ejercicio, va a andar con una bala de oxígeno acompañándolo todo el tiempo, porque el que siembra recoge. Hay que sembrar para poder recoger. Pero si lo decimos de la manera más trivial, con ejercicio físico, así es con los ejercicios espirituales. Tú no puedes venir a decirle a Dios que Él es un Dios muerto y que no responde cuando te congregas cada vez que se te da la gana, porque ahí no hay disciplina espiritual. Tú no puedes venir a decir que mi Dios es un Dios injusto, ni puedes venir a decir que Dios es un Dios que no escucha, ni puedes venir a decir que Dios es un Dios que no cumple sus promesas. Porque si tú no tienes la disciplina y la capacidad de cumplir los principios y los preceptos que Él dejó, no tienes la capacidad de hablar sobre algo que no conoces. No puedes hablar de eso. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Uno habla de lo que conoce. Uno habla cuando uno se congrega juicioso. Uno habla del servicio cuando uno se esfuerza, sirve con entrega, con pasión, da lo mejor de uno. Pero tú no puedes decir que servir a la casa de Dios es desgastante, cuando lo máximo que sirves a la semana son 3 horas y lo haces de una manera mediocre. Tú no puedes decir que el servicio a la casa de Dios es desgastante, porque estarías hablando de algo que no conoces. Uno solamente puede hablar cuando uno conoce, cuando tiene las 10,000 horas, cuando ya es experto, cuando uno sabe de lo que está diciendo. Porque yo hoy aquí soy un testimonio vivo de que el Dios al que yo sirvo, al que yo temo, al que yo amo, es un Dios que cumple todas sus promesas, todas. Y un Dios que es fiel a su palabra. Y un Dios que si tú lo buscas con el corazón y ejerces unas siembras constantes, disciplinadas, juiciosas, a su tiempo cosecharás. Y la cosecha de parte de Dios es tan sobreabundante que cada vez que yo levanto un sobre digo: Señor, de verdad no merezco esto, no lo merezco, Dios, no lo merezco, pero gracias. Porque en la vida de quien ama al Señor con disciplina se ven los resultados. Las personas que están aquí no me dejan mentir.
¿Hace cuánto inició el grupo de oración? ¿Un mes? ¿2 meses? Cuando iniciamos el grupo de oración, era horrible. 5:30 de la mañana y uno prender cámara. Otro nivel, duro. Cuando empezamos el grupo de oración, yo iba a decir, no, lunes, miércoles y viernes. Sí, 3 días. El trío, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, 3 días a la semana, 5 es mucho. Y el Señor me decía, disciplina, constancia. Entrénate en las disciplinas espirituales, constancia. Y cuando empezamos el grupo de oración, siempre decíamos, coloquen en el chat las peticiones. Los que están en el grupo de oración lo recuerdan. Y eran muchísimas peticiones. Se nos iba casi la media hora orando por peticiones. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con las personas que están en el grupo de oración. Y las personas han dicho, no hay peticiones. ¿Y por qué no hay peticiones? Porque la disciplina da resultado. Porque la disciplina es una siembra. Y puede que las cosas no vayan perfectas, pero la paz que Dios promete al buscarlo da su fruto. Siembras constantes y pequeñas. Siembras todos los días. Y si alguien hoy siente que no está sembrando en alguna área de su vida lo que debe sembrar y por eso la promesa no se ha cumplido, le invito a que se ponga en pie. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos revele los principios que hemos quebrado, por los cuales no estamos recibiendo sus promesas. Y hoy el único que puede hacer ese trabajo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede venir a nosotros a revelarnos cuál es el principio que tenemos que cumplir para que la promesa sea revelada. Y quiero hacer un llamado adicional. Si hay alguien que ha elevado mucho tiempo una oración al Señor,